Buen día para todos. Vamos a abrir entonces en Malaquías capítulo 2 para considerar los 9 primeros versículos de este capítulo 2. Y vamos a pedirle a algunos hermanos que me ayuden a leer. Víctor. Leemos Malaquías capítulo 2, del 1 al 9. 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Muchas gracias. Bien, recordemos lo que veníamos viendo. Dios se queja de que el pueblo, recordemos que en aquel entonces tenían que periódicamente llevar animalitos y sacrificarlos como ofrendas a Dios para perdón de sus pecados. Y Dios había establecido que tenía que ser un animalito perfecto, ¿no? Porque a Dios le debemos dar lo mejor. Sin embargo, ellos le daban el animal enfermo, el animal flaco, ¿no? El que tenía todos los defectos, eso es lo que le daban a Dios. Y traduciéndolo a nuestra época, porque hoy no ofrecemos sacrificios como los que se ofrecían en esa época, lo que estaba diciendo es que le daban a Dios el segundo lugar, el segundo o tercer lugar, ¿no? Y Dios, como creador de los cielos y de la tierra, merece el primer lugar en nuestra vida, ¿no? Y aquí, sigue con la exhortación a los sacerdotes. Dice versículo 1, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, ¿no? En ese entonces estaban los sacerdotes que entre las cosas que hacían ofrecían sacrificios, le enseñaban la ley al pueblo, intercedían ante Dios por el pueblo. Pero en el presente la palabra de Dios dice, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 5 y vamos a leer el versículo 5 y el 9. Vamos a pedir a Joana si se anima. El 5 y el 9. No sé si estaba bien el micrófono o por ahí. Bueno. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos... No, perdón, dije mal. 1 de Pedro 2, 5 y 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, aquí el apóstol Pedro está hablándole a los creyentes y dice que somos dice en el versículo 5, sacerdocio santo, es decir, todos aquellos que un día han creído en Jesucristo como su Salvador personal, han pedido perdón por sus pecados y han creído que Cristo murió en la cruz por ellos, la Biblia dice que son sacerdotes. Por eso es que se habla del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Y cómo es que cada uno de nosotros es un sacerdote? ¿Qué hacían los sacerdotes en la antigüedad? A grandes rasgos se los mencioné al principio. Ofrecían sacrificios, enseñaban la ley al pueblo e intercedían por el pueblo ante Dios, ¿no? Y los creyentes también hacemos las mismas cosas, porque somos llamados a predicarle a las demás personas. Y cuando le estamos predicando a las demás personas, le estamos enseñando el camino de Dios. También somos llamados a interceder por las personas, a orar por las personas, ¿no? A orar por un vecino, a orar por un compañero, a orar por un hermano en la fe. Somos llamados también a orar por las personas. Y aquí habla, dice el versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Es decir, los creyentes en el presente ofrecemos sacrificios a Dios. Pero ¿cómo son esos sacrificios? ¿Cómo son esos sacrificios? Lo dice el versículo. Espirituales. O sea, no es que venimos el domingo a la iglesia y vamos a matar un corderito. Tal vez lo hacemos para comer en una celebración, pero no es que venimos a matar un corderito o algún animalito, ¿no? Nuestros sacrificios son espirituales. No vamos a entrar en detalle en este tema, pero, por ejemplo, Hebreos dice que la alabanza a Dios, lo que hemos hecho recién, cuando alabamos a Dios desde un corazón genuino y le agradecemos y le decimos de lo profundo de nuestro corazón, hermoso eres, Señor, amado mío, yo te amo, si lo hacemos de corazón, eso es un sacrificio de alabanza. Estoy como sacerdote ofreciendo un sacrificio de alabanza. Cuando yo ayudo a otra persona, sea un hermano en la fe o sea una persona que no es creyente, la Biblia habla que de la ayuda mutua de tales sacrificios se agrada a Dios, ¿no? Entonces ofrecemos sacrificios espirituales cuando alabamos a Dios, cuando ayudamos a Dios, cuando predicamos el Evangelio. Todos esos son sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta exhortación que vamos a escuchar también es para nosotros, también es para nosotros. Y es muy importante lo que dice aquí el versículo número 2. Muy importante, y si hay algo que quiero que se lleven en esta mañana, es lo que dice este versículo 2. Vamos a explicar en general todos los versículos, pero lo más importante es lo que dice este versículo 2 en esta mañana. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí quería rescatar 2 puntos a comentar. El primero, una decisión a tomar. Una decisión a tomar. La palabra de Dios siempre está instándonos a tomar decisiones. Dios nos está llamando. A aquellos que aún no han creído en Jesucristo, Dios los está llamando a arrepentirse de sus pecados y creer en la obra que hizo Cristo en la cruz. Cristo en la cruz hace más de 2000 años murió voluntariamente y Dios cargó sobre su cuerpo tus pecados, mis pecados y los pecados de todo el mundo,
para que si yo me reconozco pecador, yo me arrepiento y creo en esa obra, entonces obtengo la salvación del alma. Y Dios te está llamando, dice allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el apóstol Pablo, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en esta mañana, y es lo que insta la palabra de Dios cada vez que la leemos y la escuchamos, es a tomar decisiones, a tomar decisiones. Y si aún no tenés a Cristo en tu vida, esta tiene que ser la mañana en que te decidís por Jesucristo y pedís perdón por tus pecados. Dice Primera de Reyes 18:21, y después vamos a buscar Deuteronomio 30:19. Vamos a explicar el contexto y después le vamos a pedir a Lili si puede leerlo. El pueblo estaba apartado de Dios, ¿no? Entonces Elías dice, bueno, vamos a ver quién es Dios, si Baal, un dios de la época que estaban adorando, o Jehová, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué hace? Llama a todos a un lugar y bueno, dice, había dos altares. En un altar preparan los bueyes y todo para que se hiciera el sacrificio. Y la idea era que el Dios que respondiera por fuego y prendiera milagrosamente ese altar era el Dios verdadero. Y dice que los profetas de Baal estaban lastimándose, estaban en éxtasis, supuestamente alabando a Baal para que descendiera fuego y consumiera ese sacrificio y no pasaba nada. Dice que Elías se reía de ellos y no pasaba nada, y no pasaba nada. Dice, griten más fuerte, capaz que su Dios está dormido. Y bueno, y no pasó nada. Y le toca el turno a Elías, ¿no? Y Elías ora a Dios y desciende fuego del cielo. Y dice, es más, antes de hacer eso dice, echen agua sobre las maderas, sobre todo. O sea, que era imposible, sin embargo desciende fuego del cielo y consume todo. En ese contexto es que anteriormente Elías le dice esto al pueblo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La Reina Valera contemporánea, la misma versión que leemos, pero un poquito más actualizada, lo traduce así. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a titubear entre dos pensamientos? ¿Qué es lo que hacía continuamente el pueblo? Ahí, dualidad. Un poquito sirvo y le doy importancia a Dios y otro poquito a otras cosas. ¿Y qué es lo que no estaban haciendo? Tomando una decisión. ¿Hasta cuándo van a estar titubeando? Tienen que tomar una decisión. Si ustedes creen que Jehová es Dios, el creador de los cielos y la tierra, no se puede estar al medio. Tienen que decidirse y la consecuencia de creer que Jehová es Dios es servirle, es seguirle. Ahora, si creen que Baal es Dios, bueno, sírvanle a Baal. Pero no pueden estar en el medio. ¿Hasta cuándo van a estar titubeando? Siempre la palabra de Dios nos va a instar a tomar decisiones. Y es lo que dice aquí, si no oyereis y si no decidís. Deuteronomio 30:19. Vamos a pedirle a Martín. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios tenía la nación y les da bendiciones y maldiciones. Si obedecían a Dios, iban a tener bendiciones, y si desobedecían a Dios, iban a tener maldiciones. Y Dios se los deja bien claro al pueblo, ¿no? ¿Y qué le dice nuevamente? ¿Cuál es el mandamiento aquí? Escoge, escoge. Dice, ahí, y la maldición, punto y coma, escoge, decide.
porque el no decidir es una decisión. Dios nos llama a decidir a seguirle. Y el no decidir, no, bueno, estoy viendo, es tomar una decisión también, es decirle no a Dios. Siempre tomamos una decisión. En esta mañana Dios nos llama a decidirnos. Ahora bien, fíjense al final, dice del versículo, porque no os habéis decidido de corazón. Ellos habían tomado una decisión de dar gloria a Dios. Sí, la habían tomado. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? A medias. No había sido sincero, no había sido de corazón. En un momento, Dios les dice a... Dios siempre cuando habla en sus mensajes, en la palabra de Dios, usa muchas figuras de la época. Dios, una de las figuras que utiliza, le dice, ustedes son torta a medio voltear, ¿no? ¿Y por qué les dice eso? ¿Cómo se cocina la tortilla? ¿No? Se la pone de un lado, ¿no? Se va cocinando y después se la da vuelta, ¿no? Y si no hacemos eso, ¿qué es lo que pasa? Queda cocido de un lado y queda crudo del otro lado, ¿no? Y por un lado parece una cosa y por otro lado parece otra cosa, ¿no? No había sinceridad. Muchas veces tomamos decisiones, pero no son decisiones firmes. La verdad que voy a congregarme más. Entiendo y voy a congregarme más. Duro un tiempito y después vuelvo a la misma. Entiendo que Dios me está pidiendo que tengo que tener más comunión con Él. Entonces mañana me levanto y voy a leer la palabra. 2 días, al tercero flaqueamos, el cuarto ya, el quinto capaz que sí, después el sexto y de vuelta volvemos. Dios nos dice, ¿cuándo nos vamos a decidir de corazón? Una decisión que parta del interior, con firmeza, ¿no? Eso es lo que Dios nos está llamando, una decisión de corazón. Dice, ¿a qué? Por eso es que decía primero, este versículo me habla de una decisión a tomar, pero también este versículo me habla de una vocación a seguir, una vocación a seguir. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Versículo 2, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? ¿Qué es lo que tenían que decidir? Dar gloria a su nombre, dar gloria a Dios. Entonces, si yo le pregunto a alguien, a veces a los chicos, le preguntamos, ¿qué es lo que te gustaría hacer en la vida? Y alguno dice, yo me gustaría ser bombero, y a mí me gustaría ser policía, y a mí me gustaría ser médico, y a mí arquitecto. Matías cuando era chiquito me decía albañil, que le gustaba construir. Y bueno, cada uno tendrá sus cosas, ¿no? Y qué importante que nuestra vocación en la vida, nuestro objetivo en la vida, sea dar gloria a Dios, sea dar gloria a Dios. Ese tiene que ser tu mayor vocación, ese tiene que ser tu mayor objetivo, dar gloria a Dios. Todo lo demás tiene que estar en segundo lugar y ese debe ser mi objetivo. Y lo que Dios me exhorta, me ha exhortado a mí en primer lugar cuando lo he estudiado, pero y también a todos nosotros, es a que de corazón mi vida se decida a dar gloria a Dios y que no esté titubeando con eso. Vamos a leer Efesios 1, 5 y 6. Vamos a pedirle a Patricia. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien. Entonces, ¿para qué este versículo está hablando de que Dios nos ha salvado? Nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo un día, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Ahora,
hijos de Dios, y lo dice aquí en ese pasaje que hemos leído, somos adoptados hijos de Dios. El único hijo, por así decirlo, no adoptado es Jesucristo. Todos los demás somos adoptados hijos de Dios por medio de la fe. de la fe. Pero ¿para qué dice que Dios nos ha salvado? Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios te ha salvado a vos, te ha perdonado tus pecados, me ha perdonado los pecados a mí, para que yo sea motivo de alabanza de su nombre. Y aquí es súper importante mi testimonio. Si mi vida es motivo de que menosprecien a Dios, o mi vida es motivo de que hablen bien de Dios. De que un día era de una forma y puedo decir que Cristo llegó a mi vida y hoy mi vida es radicalmente distinta. Eso da gloria a Dios. Cuando las personas pueden ver un cambio rotundo y de corazón. Ayer Martín nos contaba del endemoniado gadareno. Qué excelente historia, y hay muchas en la Biblia y en la realidad también. Una historia de alguien que estaba endemoniado, que andaba desnudo, que era difícil hasta de sujetar, que se laceraba a sí mismo, se lastimaba, y se encuentra con Jesucristo un día, y su vida cambia rotundamente. Lo encontraban vestido, en su juicio cabal, peinado, bañado, aseado. Era que hasta ayer estábamos viendo desnudo, con los pelos todos sucios y siendo agresivo con la gente. Sí, es este. ¿Qué pasó? Cristo entró a su vida. Y el endemoniado le quería seguir. Y Jesucristo le dice, no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Y cuánta gloria a Dios podemos dar cuando nos decidimos primero a tener una vida consecuente con el llamado, pero también cuando nos decidimos a predicar del Evangelio. Leemos 2 Corintios 5, 14 y 15. Vamos a pedirle a Carmen. Si puede, ya está Helmut. Bien, 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué hermoso versículo y contundente y claro. Dice en la Reina Valera contemporánea, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. O sea, cuando yo entiendo todo lo que Dios me ha amado a mí, todo lo que Dios ha hecho, yo era pecador, inservible, ajeno a Dios, enemigo de Dios, como todas las cosas que dice la palabra de Dios. Sin embargo, Dios me amó y Cristo fue a esa cruz y murió ocupando mi lugar. Cuando pienso en estas cosas, la consecuencia lógica es que si Él estuvo dispuesto a morir por mí, es que yo esté dispuesto a vivir para Él. No hay otra consecuencia menor y Dios no espera menos de cada uno de los que han creído en Jesucristo, que vivamos para Él. Y esto no es agregar a Cristo a mi vida. Bueno, además de todas las cosas que tengo que hacer, además los domingos voy a la iglesia. Algún día en la semana hago tal cosa. Lo que está hablando aquí es vivir para Él, vivir para Él. Esa es la decisión que todos debemos tomar, vivir para Él. Y vivir para Él significa, como Jesucristo dice, el que quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Porque ya la prioridad no soy yo, sino que la prioridad es Él. Pero eso es lo que nos está diciendo, y les decía a los sacerdotes de la época, ¿cuándo se van a decidir de corazón a dar gloria a mi nombre? A vivir para dar gloria a mi nombre. Y damos gloria al nombre de Dios, obviamente, cuando servimos a Dios, cuando nuestra vida y nuestro testimonio es tan rotundo el cambio que las demás personas dicen, che, la verdad que esto es real, porque yo la conocí a esta persona y sé lo que era y sé lo que es ahora.
Yo no entiendo por qué esta persona es capaz de manifestar amor hacia mí que no me conoce. Son muchas y claras evidencias de una vida cambiada que da gloria a Dios. Y por supuesto, cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay mal testimonio, eso no da gloria a Dios, sino que por el contrario, produce que el nombre de Dios se insulte, se ofenda, se menosprecie, ¿no? Efesios 4:1. Y por todos murió. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Bueno, como creyentes podemos vivir la vida cristiana conforme al llamado de Dios que nos hace a cada uno de los creyentes, que ¿cuál es? Vivir para darle gloria. Vivir para darle gloria. Ese es el llamado de Dios. Y el apóstol Pablo rogaba a los creyentes, les pido, por favor, que vivan acorde al llamado que Dios les ha hecho. Vivir para su gloria, ser motivo de alabanza de su gloria. Versículo 3, vamos a ir rápido así terminamos en horario. Después el versículo 3 comienza, el mismo versículo 2 habla de que si no hacían eso, Dios iba a mandar algunas maldiciones a la vida de ellos, cosas que no eran para nada agradables. Y en el versículo 3 continúa enumerando algunas maldiciones sobre lo que ellos hacían, cómo eran los sacrificios, y también algunos autores cuando habla de la sementera creen que se refiere a la descendencia, otros a la siembra. Ellos eran un pueblo agricultor. Versículo 4 dice, está hablando de Leví, de un pacto que hizo con Leví, y ese pacto seguramente se está refiriendo a Deuteronomio 33, 8 al 11, que es un momento en el que Leví tiene un acto heroico y demuestra que Dios estaba por sobre todas las cosas, incluso por encima de sus amigos y familiares, y Dios como consecuencia de ello le da una bendición de permanencia en el sacerdocio y de muchas bendiciones más. Y dice el versículo 5 y 6 acerca de cómo es este sacerdocio ideal, ¿no? Y cuáles son las características que tiene este sacerdocio ideal. Y en el versículo 5 dice, el primero es el temor del Señor, ¿no? Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo les di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Todo creyente debe tener temor de Dios, temor de Dios. ¿Y qué significa tener temor de Dios? ¿Significa andar por la vida temblando de miedo? No. Significa, en primer lugar, querer agradar a Dios en todo momento. Significa tener respeto de Dios en todo momento. Y también saber que si yo ando por mal camino, es cosa seria, porque Dios a quien tiene por hijo disciplina, por amor a su hijo. Y si yo tengo temor de Dios, voy a saber que no me puedo burlar de Dios, que puedo tal vez hacer algo incorrecto y tal vez hoy no pasa nada, mañana no pasa nada, pero en algún momento va a llegar la disciplina de Dios por amor a mi vida. Entonces el creyente tiene que tener temor de Dios y hacer las cosas sabiendo que Dios me está viendo en todo momento. En el Antiguo Testamento se usan unas expresiones que me gustan mucho. Dice, no pondrás tropiezo al ciego, sino que tendrás temor de Dios. ¿Qué pasaba si? ¿Quién me ve si le pongo tropiezo al ciego? Nadie, es ciego, se tropezó y se cayó, pero Dios me está viendo. Y Él es el que va a juzgar. Y Leví tuvo temor de Dios, y todo creyente debe tener temor de Dios. Versículo 6
Dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Todo cristiano debe conocer la palabra de Dios y poder enseñarla a otros. Tal vez la enseña a un vecino predicándole el Evangelio, debe saber correctamente el Evangelio. Ni hablar a aquellos que, servimos públicamente, debemos conocer la palabra de Dios y enseñarla con fidelidad, que es lo que hacía Leví. Y el versículo 6b dice, en paz y en justicia anduvo conmigo. Obviamente, otra característica de un buen sacerdocio es la obediencia. No solo que tiene que haber temor, no solo que tiene que haber un correcto conocimiento de la palabra de Dios, sino que tiene que haber obediencia a ella. Por eso es que dice que en justicia anduvo conmigo. Y una expresión que me gusta mucho, dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, ¿no? Y esta es una consecuencia de conocer la palabra de Dios, de tener temor de Dios, de obedecer a Dios y de cumplir el mandato de predicar a otros. Y ojalá Dios pueda decir de cada uno de nosotros con el tiempo, de la vida de Juan, de la vida de Pedro, de la vida de María, a muchos hizo apartar del pecado. A muchos les predicó y muchos se convirtieron por su testimonio, por su predicación, por su mensaje de amor. Ojalá que esa sea, por así decirlo, el mensaje en la lápida de nuestra tumba, ¿no? Puede ser, aquí ya yace una buena madre, un buen padre. Aquí yace alguien que dio gloria a Dios. Aquí yace alguien que a muchos hizo apartar de la iniquidad. Avanzamos, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Bueno, dice primero que nuestras palabras deben mostrar sabiduría, el conocimiento de Dios. La Biblia dice allí el apóstol Pedro que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros, ¿no? ¿Por qué hacen esto que hacen? Y yo debo estar preparado para dar esa respuesta, ¿no? Nuestras palabras deben mostrar conocimiento y sabiduría. Después dice, de su boca el pueblo buscará la ley. Saben que cuando uno conoce la palabra de Dios, porque la lee asiduamente, porque la estudia, y cuando uno comparte el mensaje con otras personas, cuando esas personas estén en un momento de dificultad, ¿a quién van a buscar? Te van a buscar a vos, para pedirte un consejo. Che, vos que conocés de Dios y de la palabra, ¿qué puedo hacer en esta situación? Porque cuando la vida no sonríe, en general las personas no buscan a Dios, pero cuando vienen los problemas, en la tormenta, ahí nos acordamos de Dios. Entonces, de nuestros labios, las personas que nos rodean deben encontrar el conocimiento de Dios. Y después dice, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y si has creído en Jesucristo, sos un mensajero de Jehová de los ejércitos. Vamos a leer, con esto vamos terminando, 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20, Gustavo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios que es el creyente? Embajador. ¿Y qué hace el embajador en ese versículo? Dice que rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es decir, como embajadores tenemos que hablar en nombre de nuestro Padre. La Biblia también dice que todos aquellos que hemos creído en Cristo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos de paso, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que hablar de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, predicarles a las personas el Evangelio y rogarles, instarles a que se reconcilien con Dios. Porque si no lo hacen, lo que pesa sobre ellas es una condenación el día que partan
de este mundo. Somos embajadores, somos mensajeros de Dios. Y termino. Tenemos que en esta mañana, ojalá, tomar la decisión de corazón a decidirnos dar gloria al nombre de Dios. Decidirnos a ser mensajeros de Dios, decidirnos a ser embajadores de Dios. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar en esta mañana? Dios nos llama a tomar una decisión y Dios nos llama a seguir una vocación. La vocación de tu vida no tiene que ser cualquier otra, sino dar gloria al nombre de Dios. Tiene que ser lo más importante en tu vida. Después, todas las demás cosas. Terminamos, le vamos a dejar a Helmut para que cierre la reunión y dé los anuncios finales.